Nada, quería pues introducir la sesión, que ahí nos va a hablar de la resonancia magnética avanzada en el sistema osteomuscular. Me gustaría dar la bienvenida también a toda la audiencia y nada, recordar que si hay cualquier duda, cualquier comentario, pues se pueden escribir en el chat y cuando termine la sesión haremos las preguntas y los comentarios adientes. Y nada, muchas gracias, Kai, por estar aquí entre nosotros esta mañana. Bien, muchas gracias, Marta, y a todos los moderadores que estáis y a toda la asistencia. En primer lugar, sí que me gustaría, bueno, especialmente agradecer a Salva que es el que promueve pues, esta plataforma, y después también a Xavi Tomás, porque esta presentación forma parte de este curso de avances en radiología osteomuscular, que es Xavi Tomás el que ha gestionado todas estas. Con lo cual, bien, un poco lo que voy a presentar en los próximos minutos es ver estas secuencias que nos van a aportar información muy útil, que van a tener que estar integradas uh, de forma muy intensa, sobre todo con las secuencias morfológicas. Es decir, no podremos aislar estas secuencias funcionales con las secuencias morfológicas, porque va a ser necesario, y es un poco lo que hemos estado comentando en estos primeros minutos, que dispongamos de unos protocolos adecuados, porque en el momento que necesitemos estas secuencias, las debemos realizar de forma óptima para luego interpretarlas en las distintas aplicaciones, porque hay muchísimas indicaciones, muchísima aplicación que hoy en día podemos utilizar estas secuencias, y lo que he hecho es precisamente ver estas aplicaciones en base a casos clínicos, que es lo que vamos a ver en los próximos minutos. La evolución es, como todos sabemos, de la resonancia, nuevas secuencias, evolución de secuencias, ya no digamos con inteligencia artificial, con lo cual lo que es indudable es que la resonancia magnética nos ofrece soluciones para cualquier etapa de cualquier patología. Es decir, desde la detección necesitamos caracterizar, necesitamos diagnosticar, necesitamos estadificar, necesitamos valorar el resultado después de un tratamiento. Todas estas etapas, la resonancia nos puede y nos ofrece resultados. Y aquí es cuando debemos realizar una exploración con las distintas secuencias, unas secuencias morfológicas, convencionales, el T1, el T2-FAT-SAT, el STIR, y luego estas secuencias que nos aportan una información complementaria, una información fisiológica, secuencias de desplazamiento químico, de difusión, de perfusión, de espectroscopía. Y va a ser fundamental integrar todas estas secuencias para valorar cuál es, en este caso, el problema que nos plantea el clínico, que nos plantea el paciente. Y por esto es importante entender cada una de estas secuencias, qué información nos proporciona. Las secuencias de desplazamiento químico, que son las secuencias Dixon, nos ofrece esta información de grasa microscópica que va a ser fundamental para la médula ósea. Las secuencias de perfusión, que además, de forma simultánea con una misma adquisición, no solamente vamos a tener información de perfusión, de vascularización, de angiogénesis, sino también de vascularización. Secuencias de difusión con información de celularidad y secuencias de espectroscopía que nos proporciona información metabólica. Esta es nuestra herramienta. Esto es lo que nosotros debemos potenciar y debemos sacarle el rendimiento. Y esto es como cada día, ¿no? Cuando esta mañana hemos abierto abierto porque está siempre abierto el móvil, y en cada momento vamos a abrir las aplicaciones correspondientes a lo que necesitamos. Pues esto es lo que necesitamos hacer con una resonancia. Tenemos muchísimas secuencias, pero vamos a tener que seleccionar en cada momento las secuencias más óptimas en base al problema clínico que se nos plantea. Secuencias muchas, pero debemos optimizar y saber seleccionar, y por esto debemos adecuar los protocolos para tener unas secuencias morfológicas T1, secuencias sensibles al líquido T2, T2 supresión grasa y secuencias STIR. Y luego tenemos estas secuencias que nos van a proporcionar información suplementaria, desplazamiento químicos, de secuencias de o fase de fase, o la secuencia Dixon que hoy en día ya está establecida, secuencia de difusión, secuencia de perfusión o secuencia de espectroscopía. Todas estas secuencias que nos van a proporcionar información muy útil. Secuencias T1 que van a ser fundamentales para la médula ósea, y secuencias, en este caso, sensibles al líquido. T2, supresión grasa en T2 y STIR. Pero es importante también entender cada una de estas secuencias que no son iguales, porque es importante entender que el STIR no suprime la grasa de forma selectiva,
El STIR simplemente suprime lo que es hiperintenso en T1, porque esta imagen que les estoy mostrando de un tumor a nivel del tejido subcutáneo de la región glútea derecha, una imagen ampliada, esta imagen de tumoral con un T1 hiperintenso, al hacer el STIR, suprime perfectamente. Con lo cual, si asumo que esta hiperintensidad puede ser por la grasa porque me ha suprimido en STIR, delante de una tumoración lipomatosa claramente heterogénea, como estamos viendo, el primer diagnóstico que se me plantea es que esto podría ser un liposarcoma. Pero claro, tengo que estar seguro que esto es grasa. Y con un STIR no lo estoy seguro. Con lo cual debo interpretar claramente y debo hacer una secuencia selectiva de la grasa. Y este T1, supresión grasa, me dice exactamente que esto no es grasa. Con lo cual, fijémonos qué cambio de planteamiento diagnóstico, porque si no es grasa, la segunda causa que más frecuente que vemos hiperintensidad en T1 es la sangre, con lo cual una lesión de larga evolución que además vemos heterogeneidad y que tiene sangre, pues en este caso evidentemente, y como es un hematoma crónico, es decir, una clara lesión benigna que nos estábamos planteando si interpretábamos erróneamente esta secuencia que es de supresión grasa, pero no selectiva. Con lo cual, por esto es importante entender cada una de las secuencias de la información que nos está proporcionando. Y tenemos la secuencia de desplazamiento químico, que es la que hoy podemos utilizar para el Dixon, para la médula ósea, que la gran utilidad es que la podemos realizar en cualquier potencia de secuencia spin-eco, gradiente eco, potenciada en T1, potenciada en T2. Y esta grasa microscópica es la utilidad que nosotros vamos a poder interpretar en la médula ósea, porque va a ser muy útil sobre todo en la exploración de resonancia de cuerpo entero y sobre todo porque la podemos cuantificar simplemente poniendo, además de que hoy en día sí que existen programas de software relativamente sofisticados de fracción grasa, pero es tan sencillo como después les mostraré en un ejemplo, poner una área de interés, un ROI, en una imagen de fase y fuera de fase, y tan sencillo como hacer un cálculo del ratio, si es menor de 0,8 o si la pérdida de señal en la imagen de fuera de fase es más de 20%, claramente tengo que es una área benigna de médula roja, por ejemplo, como después les voy a mostrar en un ejemplo. Es decir, tan sencillo como las herramientas que tenemos en nuestro visor para poder realizar conclusiones de si hay grasa o no hay grasa, porque esta es la clave de la médula ósea. Y aquí tenemos las imágenes que nos proporciona una secuencia Dixon. La secuencia Dixon nos separa el agua de la grasa. Es decir, nos da una imagen de agua. Si nos da una imagen de agua es que hemos suprimido la grasa. Nos da una imagen de grasa que hemos suprimido el agua, que además, si hay un software específico, puede cuantificar y puede hacer una fracción grasa. Y además tenemos las dos imágenes claves, es decir, la imagen que es en fase y la imagen que es en fuera de fase, que son las mismas imágenes con distinto tiempo de eco. Esta área heterogénea que estamos viendo en el coronal, en este caso es una supresión grasa porque es la imagen de agua, y vemos muy heterogénea. Es decir, esta imagen heterogénea de edema nos podríamos plantear en un contexto oncológico que podría ser un proceso infiltrativo. Pero tan sencillo como ver la imagen en fase y fuera de fase, porque si la imagen en fuera de fase claramente suprime esta señal, es que me está indicando que aproximadamente hay la mitad de grasa y la mitad de agua. ¿Por qué se cancelan? Porque cuando están en fases opuestas la grasa y el agua en el mismo voxel, se van a cancelar. Si se cancela, sé positivamente que hay mucha grasa, con lo cual aquí hay más del 50% de grasa y con lo cual se trata de un área de médula roja, con lo cual tan sencillo como utilizar esta herramienta para valorar que hay grasa microscópica. Tenemos la difusión. La difusión, primero, es muy importante, que es una secuencia T2. Segundo, que la podemos cuantificar viendo la velocidad con el ADC. Y esto lo vamos a hacer con los ROIs y especialmente útil para monitorizar tratamientos. Debemos entender esta secuencia que clave dos factores. Uno es que la señal que tenemos en difusión depende de la señal inicial más la velocidad y el valor B. ¿El valor B qué es? Es la potencia de esta secuencia. Es decir, es la amplitud y la duración de este campo magnético. Y esta potencia magnética nos la está dando el valor B. Por lo cual va a ser muy importante conocer en cada secuencia cuál es este valor B, porque nos va a condicionar también la velocidad. Es decir, estos son los dos factores que debo interpretar en cada una de las secuencias de difusión. ADC, velocidad, por esto siempre debemos hacer el postprocesado del ADC para conocer la velocidad. Y segundo, conocer qué tipo de secuencia y qué valor B tiene la secuencia de difusión. La secuencia de perfusión, hoy en día tenemos adquisiciones de alta resolución temporal, dependiendo del equipo vamos a tener distintos nombres, pero esta secuencia con alta resolución temporal me va a poder proporcionar una secuencia con alta información hemodinámica, que vamos a poder postprocesar y además
tener herramientas de postproceso para hacer en secuencias retardadas con contraste, y vamos a mejorar incluso el contraste de esta imagen. Con lo cual, esta adquisición con menos de 5 segundos, que va a ser muy útil especialmente para caracterizar lesiones vasculares. Vemos esta lesión que les estoy mostrando a nivel de la pierna, a nivel intramuscular, esta lesión morfológicamente irregular, pero vemos estas imágenes incluso con pequeños hipointensidades puntiformes que podrían ser vacíos de señal, pero la imagen vascular a los 5 segundos ya está empezando a reflexionar esta lesión, que antes de los 20 segundos está absolutamente reflexionada y en fase venosa completamente y persiste. Tan sencillo como hacer curvas de intensidad-tiempo nos está mostrando esta alta vascularización de esta lesión, prácticamente en la misma fase arterial que estamos viendo, con lo cual esta morfología combinada con esta hemodinamia de la lesión, estamos delante de una lesión malformativa vascular de alto flujo, lo que denominábamos, que no es correcto porque no se trata de un tumor, se trata de una malformación, con lo cual estamos viendo que en una misma adquisición estamos obteniendo imagen de perfusión y imagen angiográfica en la misma adquisición. Y la espectroscopía, técnica que no es desde un punto de vista clínico, pero sí que a nivel de investigación puede ser útil porque nos ofrece información metabólica con distintos metabolitos, distintos tipos de adquisición y importante esta secuencia porque es muy susceptible a los problemas de susceptibilidad de homogeneidad del campo y también a la hora de valorar los metabolitos porque debemos evitar áreas de hemorragia, áreas de necrosis o calcificaciones. A nivel de investigación, aquí simplemente os muestro un ejemplo de un sarcoma, de una recidiva. En este caso hay un metabolito que está aumentado, que es la tripetalamina, que en este caso es específico para recidivas de los sarcomas. Pero ya digo que poco no es de la práctica útil diaria. Por esto va a ser muy importante. Nuestros protocolos los debemos adecuar. Evidentemente, cada equipo va a tener que tener y debemos integrarlo junto con el técnico de aplicaciones de la resonancia, nuestro técnico y nosotros para adecuar en cada momento, como les he mostrado al principio, cuando sea necesario, la secuencia de desplazamiento químico, la secuencia de difusión, la secuencia de perfusión con componente angiográfico simultáneo al mismo nivel. Y todas estas secuencias las debemos disponer de forma que en cada momento las podemos utilizar, como ahora iremos viendo en los distintos ejemplos. Y esto lo podremos hacer en cualquier situación clínica que se nos plantea, ya sea para detectar lesiones, para diagnosticar, para caracterizar, para valorar extensiones a nivel de resonancia de cuerpo entero, por ejemplo, y valorar después la especie y el tratamiento. Esto va a ser fundamental y como vamos a ver, la adquisición, la interpretación y el postprocesado va a ser fundamental que lo hagamos especialmente y conociendo el contexto clínico, porque si no, no vamos a poder realizar el diagnóstico de estas indicaciones. Y fíjense, esta mujer que hace pocos días viene porque tiene un bultoma en el brazo. Se le hace una ecografía. La interpretación de la ecografía, porque es lo que estamos viendo, a nivel intramuscular aparece esta lesión de aspecto sólido, evidentemente, con el Doppler, con vascularización y una persona adulta con este bultoma, con esta tumoración intramuscular heterogénea, la interpretación que en aquel momento se hizo de que podría ser un tumor agresivo, porque un tumor sólido, heterogéneo, en una persona adulta, pues evidentemente es una primera opción. Y de aquí, que de forma prioritaria, ya al día siguiente hice la resonancia. Y la resonancia, el T1 no ofrece ninguna información especial, pero el T2 sí que la morfología ya va a ser importante, porque estamos viendo una morfología fusiforme especialmente y vemos que el coronal nos muestra este edema perilosinal. Y en este caso vemos la morfología muy importante, que estamos viendo unas líneas, podrían ser las propias fibras musculares. Y el axial STIR, fíjense que se corresponde claramente con la imagen que acabamos de ver de la ecografía. Es una imagen que parece como si estuvieran septados. Vemos que precisamente lo que estábamos viendo, este trayecto de las fibras musculares, están absolutamente íntegros. Y además esta morfología debemos conocer que es un patrón característico, porque este septo que estamos viendo se trata de un engrosamiento del perimisio. Este engrosamiento del perimisio, descrito ya como tablero de ajedrez, nos está indicando que probablemente se trata de una inflamación del perimisio. Y además tenemos la información, en este caso funcional, vascularización, que estamos viendo que hay un realce intenso pero progresivo. Es decir, que todo esto con cambios inflamatorios. Y aquí es cuando debemos valorar y el contexto clínico, preguntar a la paciente, ¿ha tenido alguna actividad en los últimos días que condicione
esta inflamación de esta musculatura a nivel del brazo. Y nos refiere que precisamente estuvo unos días haciendo unas cargas intensas, con lo cual debemos plantearnos que probablemente podría ser un proceso viendo la integridad de toda esta información. Y resulta tan sencillo como al mes siguiente repetirle esta resonancia. Y podemos ver claramente cómo el supuesto tumor ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se trata de una miositis inflamatoria focal con reversibilidad y evidentemente evitamos cualquier actuación y cualquier procedimiento. En este caso hubiéramos sobrediagnosticado, en este caso, un supuesto tumor que evidentemente no es el supuesto tumor. Porque este niño hace varios años que se le está siguiendo por un quiste de Baker y se le están haciendo ecografías. Aquí vemos la mención de una ecografía que se le había realizado y ahora se pide la resonancia para acabar de ver o para valorar este supuesto quiste que ya en la imagen morfológica evidentemente no tiene ni la localización ni el aspecto claramente y esta imagen tan finamente aceptada y la adquisición, en este caso angiográfica, podemos ver esta reflexión completamente, ya sea inicial y luego progresiva, porque esta es una imagen tardía de postproceso, que estamos viendo esta imagen de reflexión completa con estos finoseptos, es decir, que todo va de acuerdo, en este caso, a una malformación vascular, en este caso de bajo flujo, porque estamos viendo que es progresiva, se va rellenando progresivamente, lo que también denominamos anteriormente como angioma, pero recordemos que estos son malformaciones vasculares que estrictamente no son tumores. Porque fíjense este varón de 39 años con hinchazón en las últimas horas prácticamente y vemos este coronal a nivel de la región escapular, a nivel braquial y estas colecciones que ya estamos viendo en el STIR y vemos el T2. Vemos el realce muy periférico, observen el realce muy periférico, pero observen la difusión y el ADC. Es decir, estamos delante de unas colecciones con restricción de la difusión, tenemos una fiebre, con lo cual tenemos una infección muscular, como es una piomiositis del deltoides, integrando evidentemente la clínica con las imágenes que acabamos de ver. Porque en este caso la evolución es de larga evolución, lo que estamos viendo, un tumor a nivel dorsal. Tenemos el T1, T2 y el STIR que no nos ofrecen demasiada información de forma específica, aunque parece que hay algunos tractos como de edema a nivel del tejido subcutáneo, es irregular, entre el T2 y el STIR tampoco hay ni variación, pero sí que estamos viendo una clara restricción de la difusión de este contenido. Pero es que vemos que no hay realce de esta lesión, pero sí que hay un realce muy periférico desde prácticamente el inicio y además de forma tardía también, que prácticamente persiste con estos tractos inflamatorios. Es decir, una colección que tiene restricción de la difusión, es decir, un supuesto que podríamos considerar una lesión quística o una lesión líquida, pero tiene restricción de la difusión, lo que tenemos que plantear claramente, porque hay pocas cosas quísticas que tengan restricción de la difusión, si no hay un proceso infeccioso, porque aquí está la clave también de ver, porque nos podríamos plantear si es un absceso o si es un quiste, podría ser epidermoide, como así fue, después de la exéresis, y claramente, ¿por qué vemos cambios inflamatorios? Porque está roto. Está roto porque esto es lo que nos da, es decir, que también debemos justificar. ¿Y por qué hay restricción? Porque hay queratina, es decir, debemos conocer la justificación de cada una de las informaciones que estamos viendo en estos hallazgos, combinando la integración de esta información. Porque este bultoma de esta mujer que vemos a nivel de la muñeca, porque nos podríamos considerar un quiste, un ganglión. Bueno, pero hemos de inspeccionar. Inspeccionando, vemos que esto tiene un cierto latido. Si tiene un cierto latido, podemos valorar que sea de origen vascular. Pues ya tenemos. Hacemos el estudio en 2 minutos, tengo el diagnóstico. Porque lo que estamos viendo es claramente un aneurisma, porque en este caso vamos a preguntar a la paciente, ¿ha tenido alguna intervención? De 3 meses que le han hecho un cateterismo. Evidentemente, una de las complicaciones, cateterismo a nivel de la arteria radial, pseudoaneurisma, en este caso de origen iatrogénico, precisamente después del cateterismo, y ahora tenemos el resultado de este pseudoaneurismo iatrogénico. Porque en este caso me remiten para hacer una resonancia a unas supuestas lesiones de origen ovárico a nivel de la pelvis. Y vemos el T2 supresión grasa, el T2 y el T1. Va a ser también muy importante en este caso el T1 porque analizar cuidadosamente la morfología y el origen de estas lesiones que se atribuían por la ecografía a posible origen pélvico, a posible origen ovárico, pero vemos claramente una restricción absoluta de la difusión. Y en este caso, esta absoluta restricción de la difusión es muy importante ver de dónde está originado. Y vemos el origen claramente porque el edema, además, con extensión ósea, y el centro de la lesión está claramente en la sínfisis púbica. Es decir, el origen
de estas colecciones que estamos viendo con restricción de la difusión. Y además, fíjense que el contexto clínico hay que valorarlo cuidadosamente porque ha tenido y tiene fiebre, con lo cual estamos delante de un proceso infeccioso, colecciones, restricción de la difusión, en esta artritis séptica de origen en la sínfisis púbica y estos abscesos que están extendiéndose a la pelvis. Porque fíjense lo importante que es también todo el contexto clínico en esta imagen nodular, porque refiere a este paciente, pongo que su profesión es carpintero, porque también va a ser necesario entender también por qué ha sucedido y qué sucede. Estamos viendo esta imagen nodular que se va continuando, evidentemente, en esa imagen casi que parece como en diana, pero la sensación de masa hipotenar que estamos viendo, y vamos siguiendo esta imagen a nivel adyacente al túnel carpiano. Tenemos la imagen coronal, que vemos esta imagen tubular, evidentemente, porque se trata de un vaso, pero tiene esta morfología, con cambios inflamatorios adyacente a esta imagen de estructura vascular, y evidentemente si tenemos una estructura vascular que hay cambios inflamatorios y hemos estado viendo en el corte axial, pues vamos a tener que hacer el estudio angiográfico y evidentemente vemos esta trombosis de la arteria cubital, que en este caso, y aquí lo importante de conocer, también el mecanismo, porque esto se describió al principio, evidentemente, con la actividad de los martillos neumáticos, en este caso por esta actividad continuada, y por esto explica también de determinadas profesiones que pueden condicionar este mecanismo continuado y ha condicionado esta trombosis, que es lo que se describe en este síndrome del martillo hipotenar, que condiciona y puede condicionar estas trombosis de, como ha sido el ejemplo que les acabo de mostrar, de la arteria cubital. Porque en este caso es este jugador de hockey, que refiere ahora dolor a nivel de la tabiquera anatómica, refiere que fue después, al cabo de unos días después de una caída jugando a hockey, y estamos viendo esta imagen nodular que en supresión grasa, que también estamos viendo, que parece un quiste, pero evidentemente no es un quiste típico porque estamos viendo una imagen nodular que es de vacío de señal. Nos podemos valorar si podría ser un tendón con líquido o con un quiste adyacente, una tendinosinevitis, pero evidentemente aquí es cuando hemos de ver la anatomía y esto no se corresponde con un tendón, se corresponde con un vaso, con lo cual si se corresponde con un vaso, y estamos viendo el T2 supresión grasa también, que incluso tiene unos pequeños finoseptos, está absolutamente integrada en este supuesto vaso, evidentemente, y con lo cual vemos el corte coronal, también esta imagen quística más longitudinal aquí, en el diámetro más longitudinal, absolutamente adyacente, con lo cual en esta imagen tan en continuidad con este vaso, hacemos el estudio angiográfico y vemos el origen claramente de la pared del vaso, y si hemos visto que era un quiste, ponemos la correlación quiste con vaso, pues se trata de un quiste adventicial, en este caso de la arteria radial, que también en el contexto clínico son quistes que a veces se producen por pequeños microtraumatismos que pueden condicionar, con lo cual también nos permite justificar todos estos hallazgos. Porque fíjense qué gran bultoma, que al hacer la ecografía ya sugieren que puede tratarse de un hematoma, como así vemos en el T1, que hay componente hemorrágico, vemos también este anillo más que podría condicionar esta hemorragia en T2 gradiente eco, y vemos el STIR, pero lo importante es que estamos viendo ahora en resonancia esta especulación, que evidentemente esto lo tenemos que correlacionar ahora con la radiografía. Bien, tenemos el diagnóstico de que es un osteocondroma, evidentemente, pero ahora hemos de asociar osteocondroma con hematoma. ¿Cómo vamos a asociar este osteocondroma con un hematoma? ¿Qué ha podido suceder? Bueno, se ha podido romper, ¿no?, algún vaso, pues aquí es cuando la angiografía simplemente en menos de 2 minutos tengo cuál es el motivo de este gran hematoma que ha sucedido. Pues es una de las complicaciones de un osteocondroma, dependiendo de la localización, que pueden condicionar, como ha sido el caso de un pseudoaneurisma de esta rama de la arteria braquial y que ha condicionado este gran hematoma por el pseudoaneurisma. Con lo cual, muy importante, como antes les he comentado, la médula ósea, porque cada día estamos informando resonancias de la columna y el problema es además si tenemos un contexto oncológico y vemos algún hallazgo, como este caso de este paciente de 80 años, que con lumbalgia intensa. La conclusión es muy rápida de concluir que el motivo de la lumbalgia es esta edema, esta insuficiencia a nivel del E4. Pero el problema ahora que nos sucede es que estamos viendo en D11 una imagen nodular. Y además en este contexto este paciente había sido tratado de cáncer de próstata. Vemos el STIR que brilla un poco. Vemos la difusión que también brilla un poco. El ADC pongo el ROI y me sale 500. Ya tengo un problema porque, claro, 500 es un poco bajo. Si es un poco bajo, esto puede ser una metástasis.
Bueno, ya tengo, ¿y qué pongo? Bueno, lesión, ¿no? de la vértebra, que evidentemente es la insuficiente, pero tendré que concluir que hay una lesión en D11 que no puede excluir metástasis. Bueno, sí que puedes excluir metástasis si tienes la información, como la imagen en fuera de fase que les estoy mostrando en coronal, la imagen nodular, y tan sencillo como poner un ROI en la imagen en fuera de fase, que es 12, y la imagen en fase, en este caso es 300, y evidentemente, no solamente que en el T1 ya estoy viendo que hay pequeños puntitos hiperintensos, con lo cual hay grasa, pero además lo cuantifico. Y evidentemente aquí hay más de un 20% de pérdida de señal en la imagen de fuera de fase, con lo cual tan sencillo como en mi conclusión, que el motivo de esta clínica está muy claro, que incidentalmente hay una imagen nodular en D11 que se corresponde con un resto de médula roja sin ninguna traducción patológica, con lo cual estas herramientas me han permitido a mí objetivar claramente que hay una imagen incidental incluso en un paciente oncológico. Y la extensión va a ser fundamental, porque fíjense que me remiten para hacer una resonancia magnética después de que esta paciente con coxalgia intensa de urgencias, la radiografía muestra una clara lesión lítica. Y esta lesión lítica, al hacer la resonancia, me piden para caracterizar, evidentemente, para poder valorar cuál es el diagnóstico de esta lesión lítica. Pero evidentemente ya los primeros cortes coronales con STIR ya no debo caracterizar, porque está claro que tiene, aparte de esta extensa lesión en la pelvis izquierda, tiene lesión en la fémur derecho y aquí se intuye que puede tener un edema. Con lo cual este protocolo finaliza. El protocolo de la pelvis ya finaliza. Y ahora se inicia en poco más de media hora un protocolo, hacer un clic en el protocolo, el técnico le digo que cambie y hacemos el protocolo de cuerpo entero, 4 secuencias y tenemos la extensión completa. Y tenemos la sospecha del origen, que como así fue después de la biopsia, del cáncer de pulmón, incluso aquí las metástasis pulmonares contralaterales. Porque aquí tenemos este paciente con supuesta hernia y la resonancia lumbar. Pero los primeros cortes saquitales ya permiten ver que de hernia nada y permiten ver que aparte de las lesiones óseas tiene múltiples adenopatías retroperitoneales. Con lo cual, una vez más, finaliza aquí la resonancia lumbar. Iniciamos la resonancia de cuerpo entero. Media hora para poder ver claramente la extensión de la columna metástasis, adenopatías desde supraclaviculares, mediastínicas, retroperitoneales, metástasis óseas en la pelvis, como estamos viendo, metástasis vertebrales, y evidentemente 63 años, varón, con adenopatías retroperitoneales, con metástasis óseas, lo que debemos ver es, por supuesto, la próstata. 2 minutos para hacer un axial, no necesito mucha resolución para ver dónde está el origen y evidentemente la biopsia con cáncer de próstata y el tratamiento de radioterapia y a los 4 meses vamos a ver la respuesta después de la quimio, después de la radioterapia. El saquital T1 me estaría minutos y minutos para decidir si hay respuesta o no. Y la decisión va a ser tan sencilla como en 5 segundos ver el MIP difusión antes y 4 meses después. Evidentemente que ha desaparecido, no es que hayan desaparecido las adenopatías o ha desaparecido las metástasis. Lo que ha desaparecido, evidentemente, que es lo que debemos valorar, es la restricción de la difusión. Porque esta imagen a mí lo que me da es restricción de la difusión. Y por esto, rápidamente, la conclusión es muy fácil. Respuesta completa al tratamiento. Porque este paciente también con cáncer de próstata, con lesión metastásica a la pelvis y con el ganglio ilíaco derecho, con la difusión claramente restricción, y cuantifico cuánto es esta velocidad. A los 4 meses, si miro solo el T1, probablemente incluso voy a comentar que está progresando esta lesión, de forma errónea, porque sabemos que la medición de las lesiones no es un parámetro para monitorizar las lesiones hoy en día con los tratamientos. Porque la difusión está muy claro cuál es a los 4 meses que ha disminuido y ahora prácticamente no vemos ya la lesión metastásica porque está respondiendo, porque hay menos restricción. Y el tamaño del ganglio, aunque tiene restricción, pero también se ha reducido. Y debemos cuantificar, poniendo el ROI ahora en el mismo lugar donde lo puse, y ahora vemos que hemos pasado de 900 a 1500, de 600 a 800, con los cuales estamos aumentando la velocidad, con lo cual está respondiendo de la misma forma que ya estoy valorando de forma cualitativa. Con lo cual, por esto es tan importante integrar toda la información morfológica, cualitativa y cuantitativa.
De aquí que, y para concluir, hoy en día debemos optimizar estos protocolos, tenerlos con las secuencias morfológicas adecuadas, combinando en cada momento qué secuencia nos puede proporcionar del desplazamiento químico, difusión y perfusión, y en cada una de las distintas indicaciones que nos pueden plantear en el día a día desde un punto de vista de los clínicos. Estos protocolos que los debemos tener planificados, pero evidentemente con la capacidad de ser flexibles, porque evidentemente dependerá del área anatómica y de cuál es el problema que los debemos saber conjuntamente con el técnico, porque el técnico evidentemente es el que también debe abordar la problemática de adecuar estos protocolos y en cada momento y en cada solicitud. Porque el postprocesado también va a ser necesario, de aquí que también no solo se trata de hacer el protocolo, luego lo debemos hacer el postprocesado, ya sea con el ADC, que hemos visto que es extremadamente útil que lo sepamos utilizar también y que sepamos interpretar en cada momento. Estas adquisiciones que nos permiten de forma simultánea tanto la perfusión como estudios angiográficos en la misma adquisición, con lo cual tenemos mucha información que luego la debemos saber postprocesar y, como hemos comentado, las secuencias de desplazamiento químico que también nos proporcionan información muy útil especialmente para la médula ósea. Y para finalizar, dos propuestas. La primera, en octubre tenemos el Congreso Europeo de Resonancia Magnética, es decir, todo lo que se cuece en resonancia magnética. Esta semana, en teoría, finaliza para enviar los trabajos, los abstracts, pero ya les anticipo, va a haber extensión hasta finales de mes como mínimo, con lo cual aún tienen tiempo de enviar trabajos y si no también para participar el próximo mes de octubre en Barcelona, que también de mucha utilidad para los técnicos, porque van a haber sesiones especialmente dedicadas a los técnicos para seguridad, especialmente para optimización de protocolos, como estáis viendo aquí, con lo cual muy útil para todo el radiólogo y especialmente para los técnicos también para optimizar estos protocolos, como también habrán sesiones específicas de optimización de los protocolos en resonancia. Y después también el curso que este año vamos a hacer en Porto, en base a todos los RADs descritos en resonancia, que como saben, hay algunos más implantados, otros menos implantados, pero como sabemos que también la utilidad de hacer informes estructurados es muy importante, con lo cual los RADs es el objetivo que tenemos, en que podamos optimizar también estos informes estructurados y a nivel de resonancia vamos a abordar por tercer año, en este caso en Porto, la utilidad de adecuar adquisiciones y informes estructurados. Y por mi parte, muchas gracias por su atención y ahora cualquier pregunta o cualquier comentario, evidentemente que encantado. Pues muchas gracias, Kai. Ahora estoy mirando en el chat si hay alguna pregunta. De momento no las hay. Invito a la audiencia si tienen preguntas a escribirlas. Y a mí me gustaría preguntarte qué opinas sobre los valores cuantitativos en el ADC en estos casos que nos has enseñado de seguimiento oncológico. Evidentemente tenemos la valoración cualitativa y cuantitativa también mirando el valor, pero si hay algún número de referencia que opines que es significativa la disminución. Bueno, esta pregunta está muy bien porque esto siempre se plantea, porque, bueno, como por ejemplo, ¿no? El ejemplo que he enseñado, el último, ¿no? De esta Sí, metástasis. Y entonces, por ejemplo, pues bueno, decir si hay respuesta, si aumenta, pues bueno, podemos decir que hay respuesta o no hay respuesta. Desde un punto de vista genérico no está definido un umbral, pero lo que sí que me gustaría, y va un poco con esta última, con este último anuncio que he hecho del curso RATS en noviembre que vamos a hacer en Porto, hay precisamente dos RATS de monitorización terapéutica. Uno es el MyRATS, mieloma múltiple, que hoy en día el MyRATS ya está incluido en las guías clínicas que debe utilizarse. Y luego está el MedRATS, que precisamente es de las metástasis óseas, que se utiliza en mama y en próstata. Estas guías MedRATS y MyRATS sí que precisamente hay unos umbrales específicos. Y los umbrales específicos es que puede aumentar más del 25% y esto es que hay probable respuesta
más del 25%, y si aumenta más del 40%, se considera que hay respuesta completa. Es decir, que hay dos guías que hoy en día sí que cuantifican y proporcionan umbrales 25-40%, 25%-40% a nivel de mieloma múltiple y a nivel de metástasis óseas. Con lo cual, sí que hay algunas áreas que ya se están detallando umbrales para poder definir cuando realizamos esta monitorización y que podamos cuantificar, en este caso, qué categoría de respuesta le podemos proporcionar, si es altamente probable que haya respuesta o muy probable. Muy bien. Hay dos preguntas en el chat que voy a leer. Nicolás Ochoa nos pregunta si tiene experiencia con las secuencias IBIM y si les ve alguna utilidad. Bueno, sí, bueno, las secuencias IBIM, bueno, un poco porque, bueno, igual pues ahí sí hay residentes o gente. Las secuencias IBIM son las secuencias de difusión, pero con información de perfusión. Desde un punto de vista, podríamos decir, teórico, son muy útiles, porque fijémonos que tendríamos o tenemos información de perfusión sin poner contraste. Con lo cual, bueno, yo he utilizado pero sin tener la experiencia de poder tener resultados. Las he utilizado así un poco para ver cómo funcionan y el análisis es complejo, al menos, por lo cual requieres también, que es un poco lo que comentábamos antes de empezar, que teníamos estas distintas apreciaciones, ¿no?, sobre las secuencias. Aquí sería probablemente una de las secuencias que se pueden utilizar, pero que no hay estandarización, que muchas veces la distinta heterogeneidad en los distintos equipos también, y el postprocesado muchas veces no es fácil. Con lo cual, desde un punto de vista práctico no tengo experiencia, que son potencialmente muy útiles porque es valorar perfusión sin contraste, con lo cual, evidentemente que no deja de ser muy útil, pero hoy en día, desde un punto de vista práctico, hemos de decir que no son útiles. Esta sería un poco la conclusión. Muy bien. Mariana Rovira te felicita y pone en valor el valor científico de, espera, así que haces énfasis en el papel del radiólogo en la toma de decisiones sobre qué hacer y cuándo hacer y que muchísimas gracias. Y luego nos preguntan también si en España utilizamos, te preguntan, resonancias de 7 teslas o de 1,5 como en México. Bueno, supongo que de 7 Teslas se debe referir a 3 Teslas, porque, bueno, desde un punto de vista clínico, bueno, al menos en España, 7 Teslas, de momento, ni. En este caso, bueno, yo prácticamente, y todos los ejemplos, no sé si hay alguno, bueno, yo desde hace 2 años estoy utilizando un 3 Tesla, pero bueno, prácticamente 1,5, y lo que sí que tengo que decir. Bueno, antes precisamente Luis Terezal me comentaba que igual hablaría de la inteligencia artificial. Bueno, habéis visto que no he hablado, pero bueno, no he hablado porque, bueno, la inteligencia artificial yo la tengo desde hace menos de un año y, bueno, claro, evidentemente la experiencia pues con todos estos casos, pero sí que tengo que decir que la inteligencia artificial va a ser muy útil, sobre todo para lo que, bueno, Luis estaba comentando. Yo ya, como habéis visto, no he hablado, pero bueno, es un momento que nos va a ayudar precisamente para optimizar estos protocolos, para reducir los tiempos, sobre todo las secuencias morfológicas. Yo tengo que decir que, vamos, yo los protocolos que, bueno, pues que duraban 15 minutos, pues hoy en día con 6 minutos, protocolos estándar, estamos hablando. Otra cosa es si incluyes la difusión, pero bueno, ya si el protocolo estándar lo reduces a la mitad, pues evidentemente que luego las secuencias estas más complejas, pues evidentemente también van a ser muy útiles, con lo cual yo creo que también vamos a tener un papel muy importante en adecuar estos protocolos con la inteligencia artificial. Sí, pues en este sentido va la siguiente pregunta. Lorenzo Montané pregunta que expectativas de radiómica en músculo esquelético, específica radiómica. Bueno, yo es un poco como lo que digo muchas veces claro, un poco como lo que acabo de comentar con el IBIM, ¿no? Bueno, hay secuencias y que los trabajos nos los muestran muy útiles. Por ejemplo, la radiómica,
Lo que pasa es que desde un punto de vista práctico, claro, si todos no podemos utilizar la radiómica, como quien dice, claro, si solo la puede utilizar un determinado, ¿no?, hospital, podríamos decir, claro, si las secuencias no pueden ser útiles o el postprocesado no lo puede utilizar de forma genérica, desde un punto de vista útil y práctico de la rutina clínica, yo creo que no va a ser desde un punto de vista práctico. Con lo cual, la radiómica para investigación, para conocer, por ejemplo, pues en el posttratamiento, de valorar respuestas, puede ser útil a nivel de investigación, pero de momento yo creo que es difícil que tengamos esta utilidad en el día a día, que un poco, ¿no?, los que estamos aquí también, debemos proporcionar herramientas que nos sean útiles para el día a día. Otra cosa es para investigación, que yo creo muchas veces, pues bueno, en el día a día la hemos de dejar un poco de lado, porque el trabajo que tenemos es responder, ¿no?, a la pregunta del clínico, que es lo que yo he intentado que veáis, problemas clínicos y cómo podemos abordarlos para proporcionar la respuesta. Muy bien, pues si no hay más preguntas, esto es todo. Muchísimas gracias por tu charla, Kai, muy interesante. Nos va a servir a todos durante nuestra práctica clínica. Y nada, pues daríamos por finalizada la sesión. A ver, Marta, quizá hay Reda y Luis que quizá quieren añadir también algún Claro, comentario. sí. Luis, o Reda. No, nada, felicitarte, Kai. La verdad es que has enseñado unos casos espectaculares, muy didácticos y poco que añadir. La verdad es que todo muy claro y agradecerte por esta maravillosa charla. Gracias, Reda. Bueno, yo también. Muchísimas gracias, Kai, por la charla. A mí me ha sido muy útil, la verdad. Y sobre todo me gusta, pues, cómo trabajas, ¿no? El planteamiento como radiólogo de, como decía Mariana Rovira, de adaptar el protocolo en función de lo que estás viendo y el papel importante que tienes, ¿no? Es decir, de poder llegar a un diagnóstico como nos mostraste ese caso espectacular de ver el origen de unas metástasis vertebrales, ¿no? Y una pregunta muy básica es, en el protocolo convencional de musculoesquelético articular, ¿tú utilizas las secuencias Dixon o utilizas la supresión grasa convencional de PFASAT o qué utilizas? Bueno, en los protocolos estándar sí que yo utilizo los convencionales, el FATSAT-DP, esto está claro. Lo que sí que, bueno, como habéis visto el caso que os he mostrado de esta lesión incidental en la columna vertebral, lo que sí que los localizadores, yo lo tengo en protocolo siempre, a localizadores en fuera de fase. Y justamente, bueno, el caso este me permitió, bueno, confirmar y cuantificar por estas imágenes, con lo cual hago los localizadores en fuera de fase porque pues a veces te pueden ser de utilidad, pero sí que los protocolos estándares articulares de articulaciones, bueno, yo hago el convencional porque, bueno, es más, vamos, yo me siento también más cómodo y de momento, aunque bueno, vamos a ver si esto también. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Fantástico. Muy bien, pues si no hay más comentarios, yo solo para finalizar quería agradeceros la participación a Luis, a Reda, a Marta y sobre todo darle la enhorabuena a Kai, ¿no?, por una sesión magistral, como siempre, en que, bueno, pues han demostrado el gran potencial que tiene la resonancia con estas múltiples, que es una técnica pero con diferentes modalidades. Cada modalidad, cada secuencia aporta información adicional, especialmente sobre la caracterización, pero como él ha demostrado, claramente hay que conocer muy bien la información que aporta a cada secuencia y seguir el abordaje que nos ha enseñado con casos prácticos tan docentes, y yo creo que ha sido una sesión magnífica, hemos aprendido mucho y sin más, invitaros a todos a la sesión de mañana de la plataforma. Que paséis todos un buen día. Vaya bien. Chao. Vale, gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.